Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la fisiología del corazón. Vamos a revisar el músculo cardíaco, un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de una pequeña introducción, hablar sobre el músculo cardíaco, las fases del potencial de acción, los periodos refractarios, tanto absoluto como relativo, y por último terminar hablando acerca del complejo contracción, excitación y la función del calcio y los túbulos T. Así que bien, para comenzar sabemos que el músculo es un tipo de tejido, al igual que el tejido óseo y el tejido nervioso. Y se lo puede diferenciar de estos tres tipos de músculo, de tejido muscular, dependiendo sus características vistas al microscopio. Por ejemplo, tendremos el músculo esquelético estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. Se los puede diferenciar o clasificar dependiendo si presentan estriaciones o no: músculo estriado esquelético y estriado cardíaco, y músculo liso no presenta estriaciones. También se lo puede clasificar dependiendo si es voluntario o involuntario, si tiene un control voluntario o un control involuntario. El músculo estriado cardíaco y el músculo liso tiene control involuntario por el sistema nervioso autónomo, y el músculo estriado esquelético tiene control somático por el sistema nervioso somático, o sea, control voluntario. Así que bien, también existen ciertas diferencias, a pesar que existen muchas similitudes entre ambos tejidos, el músculo estriado cardíaco y estriado esquelético. Presentan estiraciones, porque si recordamos son los filamentos de actina y miosina los que le dan este aspecto. En cambio se diferencian porque el músculo estriado cardíaco presenta estas bandas transversales de color negro, más o menos, que se conoce como discos intercalares. Estos discos intercalares van a ser nada más que las desmosomas, las uniones entre una célula y otra, que es una unión en forma de hendidura, lo que va a permitir una comunicación de iones, o un flujo, mejor dicho, de iones, que va a propagar, por así decirlo, el potencial de acción. Es similar a lo que ocurre en una neurona. La neurona se recubre de mielina y deja ciertos espacios conocidos como los nódulos de Ranvier, y es por donde va a viajar el potencial de acción. Y por eso una neurona que está mielinizada, que tiene mielina, va a conducir el potencial de acción mucho más rápido que una neurona que no lo está. Aquí ocurre de forma similar en el corazón. El músculo estriado cardíaco presenta estos desmosomas, los cuales van a permitir que el potencial de acción se propague por todo el tejido cardíaco. Así que bien, estos desmosomas van a formar sinsitios, unos verdaderos sinsitios en el corazón, que se pueden distinguir dos: un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Esto porque va a estar dado principalmente también por la presencia del anillo fibroso. Como sabemos, este anillo fibroso va a estar rodeando toda esta superficie auriculoventricular, podríamos decir, y va a servir como aislante eléctrico. O sea, no va a propagar el potencial de acción, y esto que va a permitir que, como vemos aquí en el video de arriba a la izquierda, las aurículas se contraen a una velocidad y los ventrículos a otra. O sea, le da una ritmicidad para que se contraiga correctamente, tanto las aurículas como los ventrículos, este aislante eléctrico. Entonces, con esto entramos a hablar propiamente en materia. Entonces tenemos que el potencial de acción en reposo de una célula cardíaca va desde aproximadamente los menos 85 milivoltios a menos 90 milivoltios de aproximado. También existen dos tipos de fibras que pueden conducir el potencial de acción: las fibras de conducción rápida y de conducción lenta. Las fibras de conducción lenta van a ser el nódulo auriculoventricular y el nódulo sinusal. Estos van a tener características específicas, como que solo van a presentar tres fases: la fase 0, la fase 3 y la fase 4. En cambio, las fibras de conducción rápida van a ser el músculo del atrio, el músculo auricular, músculo ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Obviamente sus ramas, derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje. Esas van a ser fibras de conducción rápida. Y estos sí van a presentar las 5 fases normales: la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, de la cual vamos a hablar más adelante. Así que bien, también existen ciertos tipos de corrientes,
las cuales van a producir este potencial de acción, tenemos que saber que van a estar codificadas por genes. O sea, los genes van a producir unas proteínas y las proteínas van a activar los canales. Eso es lo que ocurre normalmente. Y estos canales se van a nombrar dependiendo el ion que van a mover, dependiendo la distinguibilidad que van a tener, por ejemplo, su cinética, su movimiento, o la farmacología. Así van a tener los nombres de estas corrientes, ¿no? Por eso vemos el índice, que podríamos decir, o la letra I, que va a estar en mayúscula, y el subíndice, que es el ion que van a ir moviendo, ¿no? Así es como se van a nombrar a estos iones. Además existen ciertos canales que son dominantes en el potencial de acción, como pueden ser los iones de sodio, los iones de calcio tipo L y calcio tipo T, y también ciertos iones de potasio, pero los iones de potasio que son rápidos. A diferencia de la corriente de la bomba de sodio-potasio ATPasa y el intercambiador de sodio-calcio, estos no se los caracteriza como canales dominantes, ya que necesitan de ATP para funcionar. Eso es de importante. Además, también, ¿por qué tenemos que conocer estos genes y estas proteínas? Porque existe cierta variabilidad genética. Por ejemplo, si hay una mutación en un gen, digamos el gen SCN5A, que es de la corriente de sodio, va a codificar otra proteína diferente, lo que va a producir que el sodio se vuelva mucho más permeable o se bloquee prácticamente. ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir arritmias. Y así, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante conocer estas bases moleculares de las corrientes iónicas. Esto como dato interesante, y también les recomiendo, si no tienen por su universidad, pueden ir a preguntar para que obtengan una cuenta y así puedan usar UpToDate, que es una herramienta bastante interesante y sí aporta mucho, la verdad. Así que bien, con esto ya entramos a hablar un poco de las fases de un potencial de acción de una fibra rápida. Aquí arriba a la derecha vamos a tener un video que va a ir mostrando lo que viene siendo las diferentes fases, la apertura o cierre de diferentes canales durante el potencial de acción. Y nosotros vamos a ir hablando en la gráfica. Así que bien, durante la fase 0, también conocida como fase de despolarización inicial, lo que va a ocurrir es la apertura de los canales de sodio. Los canales de sodio regulados por voltaje se van a abrir, se van a aperturar y lo que va a permitir es la entrada rápida de sodio al interior de las células, que como sabemos, su estado de potencial de acción en reposo es de menos 90 a menos 85 milivoltios. Entonces, esta entrada de sodio, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que el interior de la célula se haga mucho más positivo, alcanzando unos más 20 milivoltios aproximadamente. Esto es lo que ocurre en la fase 0. Y aquí van a hacer el sitio de acción de estos canales de sodio de ciertos fármacos antiarrítmicos, como van a ser los de clase 1, que son los bloqueadores de los canales de sodio. Los fármacos antiarrítmicos de clase 1 a su vez se subdividen en 1A, 1B y 1C, pero van a ser bloqueantes de canales de sodio, pero la diferencia es que, por ejemplo, el C va a ser mucho más potente de todos, el B ya no se usa mucho, no es tan potente, y el A tiene una potencia moderada, por así decirlo. Todos estos tipos de fármacos, los de la clase 1, van a accionar sobre la fase 0, produciendo que, en vez de esta línea, de esta gráfica que se traza prácticamente vertical, o sea que es rápida, se va a demorar un poco más. Entonces, como que retrasa ese periodo de despolarización. Esto puede servir sobre todo para algún tipo de arritmia. Por eso son fármacos antiarrítmicos. Así que bien, en la fase 1, en cambio, vamos a encontrar que una vez ya se despolariza la célula, llega a los 20 milivoltios, ¿qué es lo que va a pasar? A los más 20 milivoltios lo que va a pasar es que se cierran los canales de sodio y se aperturan los canales de potasio rápidos. Estos canales de potasio permiten que el potasio propiamente salga del interior de la célula al exterior de la célula, salga, y lo que genera es una espiga, o sea, una mínima, esto es lo que genera en la gráfica, es como que desciende un poco la gráfica, pero no se termina de despolarizar del todo. Eso es lo que ocurre en
la fase 1. Entonces, cierre de los canales de sodio rápidos y apertura de los canales de potasio para que salgan hacia el espacio extracelular. Eso ocurre en la fase 1. En la fase 2, ¿qué va a ocurrir en la fase 2? Pues una vez que se aperturan los canales de potasio, lo que se va a ocurrir es que se van a cerrar y se van a abrir los canales de calcio. Se cierran, pero sigue siendo permeable, y los canales de calcio se abren, permitiendo el ingreso. De la misma forma que el potasio sale, el calcio también ingresa. ¿Esto qué es lo que genera? Se está eliminando potasio que es positivo, está ingresando también el calcio que es positivo, perdón, y lo que genera es la meseta. Esta línea más o menos curva, no es del todo recta, es lo que genera la meseta, la entrada de calcio al interior de la célula y la salida de potasio. Y después en la fase 3, que es conocida como la fase de repolarización total, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que se van a cerrar los canales de calcio, estos canales de calcio se cierran y se van a abrir los canales de potasio totalmente, permitiendo que el potasio ingrese a la célula, salga de la célula el potasio y vuelvamente a su estado de reposo. Esto es lo que permite la fase 3. Y aquí existe también la acción de ciertos fármacos antiarrítmicos, los de clase 3, que van a hacer, sobre todo, ya vamos a ver después, más adelante van a prolongar el periodo refractario. O sea, van a bloquear estos canales, no permiten que el sodio salga, por lo que se va a mantener más positivo. O sea, la meseta se va a hacer mucho más hacia la derecha. Y ahí se bajaría la gráfica. O sea, van a aumentar este periodo refractario. Que ya vamos a hablar después también, ¿no? Pero aquí actuarían los fármacos de clase 3, aumentando el periodo refractario. Así que bien, y por último tenemos la fase 4, que va a estar dado principalmente por este potencial de acción en reposo, que se va a relajar la célula, y va a estar dado principalmente por la bomba de sodio ATPasa, la bomba de sodio de ATPasa y el intercambiador de sodio y calcio, que es lo que va a permitir que una vez que se cierren los canales de potasio, que ya salga todo el potasio, se va a mantener aperturado en cierta cantidad y con el intercambiador de sodio y calcio y la bomba de sodio y potasio ATPasa mantienen el potencial de acción en reposo, que es de menos 85 menos 90 milivoltios, como ya he repetido. Así que bien, con esto ya tendríamos un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Esto qué quiere decir? El periodo refractario es una propiedad que tiene propiamente la célula cardíaca, que quiere decir que no es capaz de ser excitada, o sea, de producir un potencial de acción mientras se despolariza. Por eso es que hay un periodo refractario absoluto que dura aproximadamente, o sea, dura mucho más en los ventrículos que en las aurículas, aproximadamente unos 0,25 a 0,30 milisegundos, y por más que exista un potencial de acción muy fuerte, no se va a producir una despolarización, otro potencial de acción. Esto es lo que quiere decir el periodo refractario absoluto o efectivo. En cambio, en el periodo refractario relativo, que es este corto periodo de tiempo, aquí sí se puede volver a despolarizar la célula, a producir otro potencial de acción. Pero el estímulo tiene que ser muy fuerte. O sea, se dice que es 3 veces más fuerte que el estímulo inicial para que se produzca otro potencial de acción. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los latidos prematuros o en las extrasístoles, que se las dice, en la que ocurre otra contracción antes de la fase de reposo, antes de que entre la fase de reposo. Ocurre otro potencial de acción. Y bien, aquí también
Por ejemplo, si tenemos una extrasístole, podríamos tratar con los fármacos de clase 3, como ya habíamos visto, los cuales van a prolongar este periodo refractario y van a evitar que se ocurran estas extrasístoles. Al aumentar el periodo refractario, aumenta, por así decirlo, el periodo refractario absoluto o efectivo, y aquí no se va a producir esta contracción prematura, ¿no? Así actuarían. Y por último, la función del calcio y los túbulos T. Vamos a observar este complejo de excitación y contracción. Al igual que el músculo estriado esquelético, o sea, para entender esto hay que también saber un poco de músculo estriado esquelético. Sabemos que es similar cómo se encuentran dispuestos los túbulos T, pero se van a diferenciar del músculo estriado cardíaco. ¿Por qué? Porque estos túbulos T van a ser mucho más grandes y además, o sea, van a poder contener mucho más volumen y además van a poseer mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos van a ser sensibles al calcio, lo que quiere decir es que van a encontrarse unidos, acoplados al calcio para que se puedan utilizar. Entonces, como ya sabemos, el potencial de acción ocurre y lo que va a producir es que activa los canales de calcio que se encuentran en el sarcolema, o sea, en la membrana plasmática del músculo cardíaco. Estos son canales de calcio tipo L, dihidropiridínicos, y va a permitir que el calcio entre al interior de la célula. Aquí, antes de continuar, algo importante, que el corazón deja de latir si no existe calcio en el espacio extracelular. Todo esto aquí es líquido extracelular, todo esto azul. Si no hay ausencia de calcio, el corazón deja de latir. A diferencia de lo que pasa en el músculo estriado esquelético, que si con ausencia de calcio en el líquido extracelular, todavía se podía producir la contracción. En cambio, en el corazón no. Por eso es importante, cuando realizan los trasplantes o tienen un corazón aislado, lo que utilizan es una solución salina con, me parece, 2 milimoles de calcio, y así lo mantienen latiendo. Por eso es importante. Entonces, continúo. Una vez que se abren estos canales de calcio dihidropiridínicos de tipo L, en el corazón lo que va a permitir es que el calcio ingrese y este calcio, una vez adentro, va a activar el retículo sarcoplasmático, activando los canales de calcio de rianodina. Estos son los canales de calcio de rianodina, los cuales van a permitir que el calcio que se encontraba almacenado en el retículo sarcoplásmico se libere. Y una vez liberado, pues va a producir la contracción. O sea, el complejo que traslada a la tropomiosina para dejar la cabeza de la miosina libre y se une el calcio aquí, o sea, el ATP, y produzca la contracción, ¿no? En cambio, en la relajación se bloquean estos canales y el calcio se libera por el intercambiador de sodio y calcio y la bomba de sodio-potasio TPasa. ¿Okay? Esas son las dos funciones que existen. Así que bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haberme dado a entender y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.